¿Y si lo que nos contaron como una nueva etapa de amistad entre España y Marruecos fue en realidad el resultado de una operación de presión de Estado? ¿Y si la carta de Pedro Sánchez a Mohamed V sobre el Sáhara Occidental no fue el principio de una nueva diplomacia, sino el final de una batalla que había comenzado meses antes, en el interior del teléfono del presidente del gobierno? Porque hay una cronología que resulta, como mínimo, inquietante. Y cuando una cronología une un ataque con Pegasus, una crisis diplomática, una cambiante política sobre el Sáhara y una nueva relación con Marruecos, la pregunta deja de ser una simple teoría de Internet. La pregunta es otra. ¿Qué sabemos realmente? Y, sobre todo, ¿qué es lo que todavía no sabemos? Vamos a poner las piezas sobre la mesa. Sin filtros. Sin blanquear a nadie. Y sin confundir una sospecha con una prueba. Mayo de 2021. Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España. Su teléfono oficial, un dispositivo que debería estar entre los más protegidos del Estado, es infectado con el software espía Pegasus. No estamos hablando de un simple virus. Pegasus es una herramienta de ciberespionaje desarrollada por la empresa israelí NSO Group, comercializada para organismos estatales. En el caso de Sánchez se producen 2 intrusiones en mayo de 2021. En la primera se extraen aproximadamente 2,6 GB de información. En la segunda, unos 130 MB. Más de 2,7 GB en total. Y aquí aparece la primera pregunta incómoda. ¿Qué había dentro de aquel teléfono? Mensajes. Contactos. Documentos. Información política. Información personal. Comunicaciones de gobierno. Y quién sabe qué más. Porque esa es precisamente la naturaleza de una herramienta como Pegasus. No se trata simplemente de escuchar una llamada. Se trata de poder acceder a una parte enorme de la vida digital de la víctima. Y ahora llega la parte que hace que esta historia sea todavía más extraña. En aquel momento España y Marruecos atravesaban una de las mayores crisis diplomáticas de su historia reciente. La entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico había provocado una enorme tensión con Rabat. Marruecos no lo interpretó como un simple asunto humanitario. Y poco después llegó la crisis de Ceuta. Miles de personas entraron en la ciudad autónoma en mayo de 2021. España se encontraba en una situación de extrema presión. Y en medio de aquel conflicto diplomático, el teléfono del presidente del gobierno era infectado con Pegasus. ¿Quién lo hizo? Esa es la pregunta que todavía resulta fundamental. Porque el gobierno español confirmó la infección. Confirmó la cantidad de información extraída. Confirmó que era una intrusión externa y sin autorización judicial. Pero no pudo presentar públicamente una prueba definitiva que identificara al autor. Y aquí es donde aparece Marruecos. No porque exista una sentencia pública que diga fue Marruecos, sino porque diferentes investigaciones periodísticas y documentos europeos han señalado al entorno marroquí como una de las hipótesis principales. El Parlamento Europeo recogió que Marruecos era considerado uno de los grandes clientes de Pegasus y que había sospechas sobre su utilización contra determinados objetivos. Pero la propia documentación europea deja claro que no había una confirmación pública definitiva sobre el autor del ataque contra Sánchez. Y esto es importantísimo. Porque una cosa es una hipótesis con indicios. Y otra muy diferente es una prueba judicial. Pero ahora vamos a avanzar en el calendario. 10 meses después. Marzo de 2022. Y entonces ocurre algo que cambia la política exterior española. Pedro Sánchez envía una carta a Mohamed V. Y en esa carta España da un giro histórico sobre el Sáhara Occidental. España pasa a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. Después llega la reunión en Rabat. Y el gobierno habla de una nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos. Oficialmente, la explicación es diplomática. Buena vecindad. Cooperación. Control migratorio. Lucha contra el terrorismo. Comercio.
estabilidad. Pero aquí es donde el crítico se hace una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de una crisis tan grave? ¿Por qué después de que el teléfono del presidente fuera infectado? ¿Por qué después de una operación de ciberespionaje en la que se extrajeron gigabytes de información? ¿Y por qué el cambio sobre el Sáhara se produjo de una manera tan rápida? Porque hay algo que no podemos negar. La política española sobre el Sáhara cambió. Y cambió de manera radical. Y cambió sin un consenso nacional previo sobre esa nueva posición. El gobierno defendió que se trataba de una decisión de política exterior y de una nueva estrategia diplomática. La oposición, en cambio, acusó al Ejecutivo de haber hecho una concesión histórica a Rabat. Y ahí nace la teoría más inquietante. ¿Pudo haber existido una conexión entre la brecha de seguridad de 2021 y el giro diplomático de 2022? No tenemos una prueba pública que permita afirmarlo. Pero tampoco podemos hacer desaparecer la pregunta. Porque si un actor externo hubiera conseguido acceso a un teléfono del presidente del gobierno, podría haber obtenido información de un valor estratégico enorme. Y eso nos lleva al concepto de chantaje de Estado. ¿Qué es un chantaje? No necesariamente es una amenaza explícita. No necesitas recibir un mensaje que diga: haz esto o publicaremos aquello. Un Estado puede ejercer presión de muchas maneras. Mediante información. Mediante migración. Mediante comercio. Mediante fronteras. Mediante inteligencia. Mediante energía. Mediante diplomacia. Y sobre todo, mediante la capacidad de hacer saber al otro que conoce sus puntos débiles. Y aquí la palabra clave es información. Porque el mayor poder de un servicio de inteligencia no es necesariamente lo que publica. Es lo que sabe. Y si un teléfono presidencial ha sido comprometido, la pregunta no es solamente que se robó. La pregunta es: ¿quién lo tiene? ¿Qué copias existen? ¿Qué información contienen? ¿Qué personas aparecen? ¿Qué negociaciones podrían haber quedado expuestas? ¿Y qué podría hacer un Estado con todo eso? Ahora bien, aquí tenemos que ser muy precisos. No existe prueba pública suficiente para decir que Marruecos utilizó la información robada del teléfono de Sánchez para obligarle a cambiar su política sobre el Sáhara. Eso sería ir más allá de las pruebas disponibles. Pero existe una secuencia temporal que es imposible ignorar. Mayo de 2021. Pegasus. 2,6 gigabytes. Segunda intrusión. Crisis con Marruecos. Ceuta. Tensión diplomática. Marzo de 2022. Carta a Mohamed V. Cambio sobre el Sáhara. Abril de 2022. Nueva etapa con Rabat. ¿Casualidad? ¿Realpolitik? ¿Presión? ¿O algo que todavía no conocemos? Esa es la pregunta que debería investigarse. Y aquí aparece otro elemento. El expediente Pegasus no es un libro abierto completamente al público. Parte de la información está sometida a secretos oficiales y a materias clasificadas. De hecho, la Audiencia Nacional reabrió la investigación en 2024 tras recibir nuevos datos procedentes de Francia. Y el propio Tribunal Supremo ha analizado posteriormente la cuestión de la desclasificación de documentos relacionados con las investigaciones sobre Pegasus. Por tanto, cuando alguien dice: ¿el expediente completo está en Internet y todo está demostrado?, hay que desconfiar. No. No todo está público y precisamente esa parte oculta es la que alimenta las preguntas. Porque si la investigación sigue teniendo información clasificada, ¿qué es exactamente lo que todavía no podemos conocer? Y ahora vamos a otro punto. Las consecuencias, porque el cambio de relación con Marruecos no fue solamente una cuestión diplomática. España depende de Marruecos en materias estratégicas como el control de los flujos migratorios, la cooperación antiterrorista y las relaciones comerciales. Y el Sáhara no es un asunto cualquiera. Es un conflicto internacional que afecta a Marruecos, Argelia, el Frente Polisario, Mauritania, España y a la propia Unión Europea.
Y cuando España cambia su posición sobre el Sáhara, el cambio tiene consecuencias regionales. Argelia reaccionó duramente. La relación con Argel se deterioró. Y la política energética española quedó atrapada en medio de una partida geopolítica mucho mayor. Por eso la pregunta de este documental no es: ¿Pedro Sánchez vende España a Marruecos? Eso sería un eslogan. La pregunta seria es mucho más profunda. ¿Qué información se robó del teléfono del presidente? ¿Quién estuvo detrás? ¿Qué información tenía el atacante? ¿Qué negociaciones pudieron quedar expuestas? ¿Existió algún tipo de presión? ¿Y por qué el cambio sobre el Sáhara se produjo precisamente después? Porque una democracia no debería tener miedo a las preguntas. Y un Estado democrático debería ser capaz de explicar por qué cambia su política exterior en un asunto de tanta importancia. Y si no hubo chantaje, que se demuestre. Y si no hubo presión, que se explique. Y si nadie utilizó la información robada, que se acredite. Pero si existiera una conexión entre el espionaje y las decisiones posteriores, estaríamos ante algo mucho más grave que un simple escándalo de ciberseguridad. Estaríamos hablando de la posible vulnerabilidad de la política exterior de un país. Y eso, señores, sería una cuestión de seguridad nacional. Porque imaginemos por un momento el peor escenario. Un presidente es infectado. Un actor externo obtiene información confidencial. Meses después, la política exterior cambia. Y nadie puede explicar públicamente qué información fue extraída, quién la controló y si fue utilizada. ¿Qué pensarías? ¿Diplomacia de buena vecindad? ¿Opresión de Estado? Esa es la bomba que hay debajo de esta historia. No necesitamos inventar una conspiración. Los hechos ya son suficientemente extraordinarios. Pegasus existió. El teléfono de Sánchez fue infectado. Se extrajeron gigabytes de información. Marruecos fue señalado como posible actor en distintas investigaciones, aunque sin una prueba pública definitiva que lo atribuya directamente al ataque contra Sánchez. Y después España cambió radicalmente su posición sobre el Sáhara. Esa es la cronología. Ahora le toca al Estado contestar las preguntas. Porque en una democracia, el secreto puede ser necesario para proteger al Estado. Pero el secreto no puede convertirse en una excusa para evitar todas las preguntas. Y si algún día aparece la prueba definitiva de quién estuvo detrás del ataque, entonces podremos saber si estamos ante una simple operación de espionaje o ante una operación de presión geopolítica de una magnitud histórica. Hasta entonces, hay que separar los hechos de las hipótesis. Pero también hay que tener el valor de hacer la pregunta. ¿Fue una nueva era de buena vecindad? ¿O fue el resultado de una presión que España todavía no ha explicado completamente? Porque quizá el verdadero escándalo no sea lo que sabemos. Quizá el verdadero escándalo sea todo lo que todavía no sabemos. Y esa es precisamente la pregunta que debería quedar en el aire. ¿Quién tenía el teléfono de Pedro Sánchez en mayo de 2021? ¿Y quién tenía, después, toda la información que salió de él? Piénsalo. Porque cuando un Estado consigue entrar en el teléfono de un presidente, ya no estamos hablando solamente de espionaje. Estamos hablando de poder, de información, de presión. Y en el peor de los casos, de la posibilidad de condicionar las decisiones de todo un país. Y si algún día se abren todos los documentos, sin partes clasificadas, sin lagunas y sin versiones políticas, quizá entonces podamos saber si esta historia fue realmente una conspiración o algo todavía más inquietante. Una historia real que todavía no ha sido contada entera. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.